enviar un documento de un ministerio a otro antes demoraba 3, 4 o un día de trasladar el documento o más. Ahora el documento se traslada electrónicamente en menos de 6 segundos. No tenemos ni una empresa unicornio. Entonces uno dice, ¿y esta es responsabilidad de quién? Porque no, es que nuestra realidad es distinta. Acá ese proyecto no tiene sentido, es un fracaso, pierden el tiempo. Miren, como vino la pandemia, ahora todo el mundo de IAP Pinea Págalo.p realiza más del 60% de transacciones del Banco de la Nación. Ingenia Tax, conversaciones reales con profesionales que gestionan. Bien. Bienvenidos a este nuevo episodio de Ingenia Talks. En este podcast vamos a hablar con profesionales tanto de gestión pública y privada que están haciendo grandes cambios y vamos a hablar de la realidad, de cómo gestionan realmente, de los errores que cometieron. Y bueno, hay muchas cosas que aprender de profesionales que actualmente están ya en esto de la digitalización, por ejemplo, que el día de hoy tenemos un invitado especial, al doctor César Vilches. Él es especialista en gobierno digital, transformación digital y modernización del Estado. Ha liderado también grandes proyectos en el Estado, como Cero Papel, la inclusión de la firma digital, y también el tema de la licencia de conducir electrónica y muchos otros proyectos grandes que ya nos vamos a enterar. A veces pensamos que hablar de transformación digital solamente es tecnología, pero no vemos lo difícil que puede ser, ¿no? Transformar instituciones completas, como en este caso. Con fuertes aplausos recibimos al doctor César Vilches. Bienvenido a Ingenia Talks, doctor César. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias Fiorella y encantado de estar en este espacio con ustedes. Cuéntanos, ¿cómo empezó tu camino desde la ingeniería hasta convertirte en uno de los referentes más conocidos en gobierno digital y transformación digital? Bueno, creo que como todo profesional uno empieza, como se dice, desde abajo y bueno, tuve la oportunidad de haber estudiado ingeniería electrónica en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no? Finales de los 80, inicio de los 90. Creo que épocas muy importantes, muy cruciales para nuestro país, pero también creo que para el mundo en general, ¿no? Que ya se estaba viviendo los cambios específicamente de un mundo más globalizado y ya la importancia que venía teniendo, por ejemplo, la Internet, el uso del Internet en todos los países, sobre todo en los países más avanzados, y la utilidad que ésta tenía, ¿no? Y que tiene aún en el marco de la sociedad de la información. Mi interés y mi afición por conocer cómo funcionan las computadoras, ¿no? Las diversas aplicaciones por dentro, me llevó a inclinarme hacia todo lo que es el desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones, ¿no? Y empecé en empresas dedicadas a lo que es todo el tema del desarrollo de ensamblaje de computadoras, luego lo que es redes y comunicaciones, y luego entré al mundo del software. Es lo que me fascinó por un impacto también más directo de cara sobre todo a las empresas, ¿no? Y a los emprendedores. Como un software de facturación, de contabilidad les permitía mejorar más eficientemente su gestión, llevar de forma más ordenada y efectiva las ventas y también el seguimiento a los clientes. Es algo también importante, ¿no? El tema de los clientes, comprendí que es el centro sobre el cual debe girar toda la actividad en una empresa, ¿no? Así sea una MIPE, mediana y gran empresa, ¿no? Creo que de ahí se me quedó grabada la frase de que el cliente siempre tiene la razón. Después tuve la oportunidad de entrar a Olivetti y trabajar en cajeros automáticos, y los primeros cajeros que venían con pantalla color y todo un sistema sofisticado de seguridad, y creo que para mí fue muy importante porque de ahí pude comprender el tema de la importancia de lo que es la automatización en los diversos procesos, sobre todo en la gestión financiera, ¿no? La importancia de los sistemas de seguridad, los procedimientos, ¿no? Y eso tenerlo bien definido, los roles
que debe tener cada persona en la organización. Trabajé en cajeros automáticos para el banco de crédito, pude ver de cerca cómo ellos funcionaban al interior de sus agencias y nosotros como proveedores cómo nos relacionábamos y la importancia de las tecnologías de la información, ¿no? Y la seguridad que éstas deberían de tener. Y eso me permitió luego ya pasar luego a trabajar a una afición que siempre he tenido de escribir temas de tecnología al Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI, y de ahí como especialista, ¿no? Empezamos a trabajar en los primeros desarrollos de sistemas de información basados en Windows, en ambiente gráfico, Visual Basic, Power Builder. Llevamos las primeras computadoras portátiles al INEI, y creo que eso fue para el INEI una innovación disruptiva, ¿no? Porque pasar del mundo del DOS al ambiente Windows creo que fue un paso muy disruptivo y muy positivo. Y el INEI en esa época era el ente rector del Sistema Nacional de Informática, como también del Sistema Nacional de Estadística, que lo es hasta ahora, ¿no? Y de ahí mi paso ya a la presidencia del Consejo de Ministros, donde ya empezamos y tuvimos la oportunidad con el equipo, que era muy reducido, en el año 2003, de iniciar todo el proceso de gobierno electrónico y sociedad de información, basado como antecedente buena parte en lo que hicimos en el INEI, ¿no? Desarrollamos proyectos horizontales de tecnologías de información, de mejores sistemas de información para las entidades públicas del Estado. Muy importante el tema de manejo de indicadores, que era muy incipiente el manejo de indicadores en tema de tecnologías de información. Y del otro tema muy importante, el impacto a la ciudadanía, ¿no? Desarrollamos una colección con el equipo de profesionales de la Subjefatura Informática, una colección llamada Cultura Informática e Informática Fácil, donde difundíamos diversos temas de TI, pero de cara a los servidores públicos y a la población, y que se distribuía a nivel nacional. Creo que eso también es muy importante, porque de nada sirve el Estado por el Estado y las tecnologías por las tecnologías, o el Estado usando tecnologías si esto no tiene un impacto en los ciudadanos. Al igual que comenté al inicio, que descubrir lo importante que son los clientes, bueno, en el Estado descubrí una mayor ampliación de ese concepto, de esa visualización. Lo importante que son las labores que realiza el Estado, siempre pensado en los ciudadanos, y no solamente los ciudadanos como personas individuales, sino también en los ciudadanos y sus familias, ¿no? Que es importante. Exacto. O sea, César, tú iniciaste en el mundo privado. Y Sí, he ido escalando, como se dice, hasta haber llegado, bueno, a la posición que luego ya, yo diría en el 2014, bueno, 2003 empecé a trabajar en el INEI como especialista, luego especialista en temas de tecnologías, en gobierno electrónico, luego ya me retiré en el 2013, regresé en el 2014 a PCM. En 2013 me retiré a una entidad pública en la cual yo tenía también un interés personal de cumplir un sueño. A mí no solamente me ha gustado las computadoras, sino también me ha gustado el mundo de la química, de los átomos, ¿no? Me llamó mucho la atención la teoría de la relatividad de Einstein, y tuve la oportunidad, estudié ingeniería química también a la par que estudiaba electrónica en San Marcos. Lamentablemente no lo pude terminar por el tema de la coyuntura del modo Fujisho de esa época. Pero en el 2013 tuve la oportunidad de ir a trabajar al IPEN, al Instituto Peruano de Energía Nuclear, como jefe de informática, y pude apreciar de cerca, bueno, uno de mis sueños, ¿no? Estar cerca de un reactor nuclear, y no solamente eso, sino todas las potencialidades de su uso y de su aplicación, incluyendo hoy en día en el mundo de las tecnologías de información, de lo que es la computación cuántica, ¿no? Y bueno, he sido en el año 2015, regresé el 2014, fue director general de la ONGI, director encargado. Luego he sido subsecretario de Tecnologías Digitales. En el 2016 tuve el encargo de reorganizar en el marco de OCDE, de pertenecer a la Unión de Cooperación para el Desarrollo Económico, de reorganizar la ONGI, o de transformarla, y la transformamos en la Secretaría de Gobierno Digital con 2 subsecretarías
la Subsecretaría de Tecnologías Digitales, y por primera vez en la administración pública peruana, en la gestión pública peruana, se utilizaba la frase transformación digital. Creamos la Subsecretaría de Transformación Digital en el 2017. Bueno, que les habla, yo fui el primer subsecretario. La secretaria de Gobierno Digital fue el Linique Scholl, ¿no? Lo cual desarrollamos una buenísima actividad. Y esto luego ya en el año 2020 se convierte, pues se crea el Sistema Nacional de Transformación Digital, y en el 2021 ya la Secretaría también se convierte en la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, post pandemia, ¿no? La pandemia creo que ha sido dentro de, bueno, de las cosas negativas que ha traído a todo el mundo, pero viendo el lado positivo, creo que para Perú ha permitido un poco sacudirse del letargo en que venía desarrollándose en tema de tecnologías de información, las tecnologías digitales, y no solamente el Estado, sino creo que el sector privado también ha empezado a valorar más la importancia, el uso y aplicación de las tecnologías digitales para mejorar su productividad, su competitividad, su eficiencia. En el Estado también mejorar sus procesos y sobre todo atender mejor a los ciudadanos y una mayor cobertura de atención. Ya en abril de 2024 tuve la oportunidad de regresar como secretario de Gobierno y Transformación Digital hasta junio del 2025, y creo que hemos desarrollado una importante labor, sobre todo en el tema en el tema de desarrollar, por ejemplo, proyectos como el reglamento de inteligencia artificial, la ley 31814, la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial. Vimos ya un mayor desarrollo de estas tecnologías. También vimos que había un buen avance en el tema de la robótica industrial, y una buenísima oportunidad hoy al alcance también, no solamente de las grandes y medianas empresas, sino también de los emprendedores, y la importancia de su aplicación en educación. Así que empezamos a formar grupos de trabajo técnicos en robótica y desarrollar al menos los primeros borradores, o el primer borrador de la Estrategia Nacional de la Robótica. Y como algo que ya había visto en el año 2013, el potencial que tiene el mundo de los átomos, de la computación cuántica, también hemos formado un grupo de computación cuántica. Y algo que ya veníamos trabajando durante la pandemia, hemos seguido desarrollando el aprovechamiento de las firmas y los certificados digitales, de la interoperabilidad en este producto llamado Cero Papel, ¿no? Logramos implementar en 100 entidades públicas el sistema de gestión documental con firma digital y conectado a la plataforma de interoperabilidad. Hemos apoyado fuertemente a las instituciones públicas, sobre todo gobiernos regionales y gobiernos locales de las diversas regiones del país en esta implementación, y creo que los resultados han sido muy positivos. Después hemos trabajado también en el frente exterior mucho con la cooperación. Entonces, todo esto hoy en día requiere de un trabajo multidisciplinario, pero también un trabajo en equipo a nivel de organizaciones dentro del Estado, también con el sector privado, con la academia, los llamados stakeholders, pero también con los países amigos, ¿no? Y valoro mucho la cooperación de muchos países que han trabajado con nosotros durante mi gestión como secretario de Gobierno y Transformación Digital. Siempre Corea del Sur, que viene trabajando con nosotros desde 2007, 2008. Bueno, el gobierno americano también, Estados Unidos, nos apoya bastante, teniendo presente que empresas como Microsoft, Google, Oracle, ¿no? Tienen años, ya más de 20 años trabajando, en el caso de Microsoft, con nosotros, y también el gobierno de Israel, la Unión Europea, en el marco de la OCDE, también países como Francia, España, Alemania y otros nos vienen ayudando en estos temas. Israel en el tema de ciberseguridad creo que ha sido muy, muy importante, y sigue siendo importante el aporte que ellos siguen teniendo. Y también hemos trabajado en el frente de cómo las tecnologías de información pueden ayudar a nuestras empresas a ser más competitivas, a mejorar su productividad y competitividad, y también a nuestras MIPES, ¿no? Hay un trabajo coordinado con el Ministerio de la Producción, con Concitec, ¿no? En llevar las buenas prácticas, ¿no? Y cómo se debe desarrollar e implementar
¿no? Todo este aprovechamiento de las nuevas tecnologías como es la inteligencia artificial, el blockchain, machine learning, el IoT y otras tecnologías emergentes o ya existentes como la firma digital y la interoperabilidad para que puedan mejorar sus procesos y principalmente que sus productos y servicios no solamente puedan ser comercializados en el mercado local, regional o nacional, sino también lo puedan posicionar sus productos y servicios en otros países, como ya está sucediendo, ¿no? Pero ahí hay que darle mayor empuje, mayor impulso. Y también un tema importante ha sido cómo desde la Secretaría impulsar, motivar aún más y mejorar el uso de las tecnologías digitales en educación, sector educación, educación básica regular, en el tema de la salud, participamos en la agenda digital y siempre un tema ahí pendiente de seguir avanzando en la historia clínica electrónica, ¿no? También, bueno, ya le comentaba el tema de la productividad. En los temas sociales también es muy importante la aplicación de las tecnologías digitales para mejorar la trazabilidad y atención a las personas que necesitan, ¿no? Apoyo del Estado. Y bueno, también con las universidades, ¿no? En apoyarlos en su transformación digital, en la actualización de las diversas carreras profesionales, no solamente de ingeniería, sino también ciencias sociales, el derecho, la administración, la economía, que son muy importantes hoy en día en todo este proceso de transformación digital, de desarrollo económico y social, que ya venimos más de 20 meses con un crecimiento económico muy positivo, con un desarrollo agroindustrial también que va en aumento, ¿no? Nuestros productos agrícolas se están colocando también en nuevos mercados y tenemos igual más de 15 años de una estabilidad monetaria importante, así que esto sumado a un mayor esfuerzo, impulso y valoración de la aplicación de las tecnologías digitales, ¿no? Creo que va a permitir aún más desarrollar, ¿no? esfuerzos para que nuestras micro y pequeñas empresas y con ello nuestros emprendedores, sobre todo los jóvenes emprendedores, ¿no? que salen de nuestras universidades o que ya están en los últimos ciclos, y los emprendedores en general de todas las regiones del país puedan pues desarrollar empresa y todo eso va a beneficiar no solamente a ellos, a sus familias, sino también al país. Interesante, César. Y veo que has tenido experiencia, como me comentas, en el IPEN, en la Secretaría de Gobierno y también en ministerios como jefaturas de transformación digital, ¿no? ¿Qué tienen en común respecto a los retos que has enfrentado estas entidades que has podido liderar en cuanto a transformación digital? ¿Y qué problema de fondo enfrentaban que han podido superar? Bueno, creo que uno de los retos principales que hemos tenido ha sido el tema de la resistencia al cambio. Eso es importante. Luego la falta de coordinación y otro de los retos ha sido una falta de cultura digital, ¿no? Eso es importantísimo, ¿no? Entonces, comprendimos sí que las tecnologías, Vamos a retomar las tecnologías de la información y las comunicaciones eran importantes para todo el proceso de modernización de la gestión pública. Pero como comento, empezando por los líderes de las entidades públicas, encontramos mucha resistencia, ¿no? Llámese ministros, secretarios generales, directores de línea, y creo que eso ha sido un reto fuerte yo diría, pues por vencer, por convencer a esas personas y seguir avanzando, ¿no? Y creo que las buenas prácticas internacionales y también los compromisos internacionales de nuestro país nos han permitido seguir avanzando en el temas de gobierno electrónico, de aprovechamiento del Internet, no solamente en el Estado peruano, sino principalmente en los ciudadanos y empresas de nuestro país. Y ahí el reto de los proyectos, ¿no? de conectividad, que es importante y lo sigue siendo. Pero claro, ahora en los últimos años sí hemos avanzado significativamente en estos temas, pero al inicio, año 2003, 2004, la resistencia era muy fuerte, ¿no? ¿Y cómo Creo que haces liderar? ¿Cómo haces para liderar en ese momento ese proyecto? Porque entiendo que la resistencia al cambio, me imagino que es por el desconocimiento o por la falta de capacitación.
Sí, por ejemplo, en el proyecto de plataforma de interoperabilidad, que formaba parte del proyecto de modernización del Estado, PMD, del año 2005-2006, ¿no? Uno de los proyectos principales del gobierno electrónico era la plataforma de interoperabilidad, otro proyecto era la firma y certificados digitales, que luego implementamos la IOF, Infraestructura Oficial de Firma Electrónica. Creo que el reto no era técnico, ¿no? El reto era lograr que distintas entidades compartieran información, convencerlas de su, de su utilidad, convencerlas de que las tecnologías ya estaban disponibles en nuestro país y que era solamente cuestión de decisión y que ya habían buenas prácticas en otros países. Ahí resalta la cooperación internacional de organismos internacionales, principalmente del BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, que financió este proyecto y ha financiado luego otros proyectos más adelante que hemos tenido, como el proyecto de la renovación de la plataforma de interoperabilidad bajo el enfoque de Plataforma Nacional de Gobierno Digital en el 2017-2018. Y últimamente en mi gestión aprobamos un proyecto de transformación digital con equidad, ¿no? Creo que las buenas prácticas, la persuasión, la adecuada comunicación, de hacerles entender a las autoridades, a los líderes institucionales, a los líderes intermedios, a los directores de líneas de la utilidad de la aplicación de estas tecnologías, en beneficio de mejorar la gestión pública, de mejorar procesos, de aterrizar los temas de simplificación administrativa y con el objetivo siempre de mejorar los servicios al ciudadano, ¿no? Una mayor cobertura de atención, una mejor calidad de atención. Creo que eso ha sido uno de los retos principales, ¿no? Y sobre todo también los equipos técnicos. También vimos cuando empezamos el tema de interoperabilidad 2003-2004, que había pocos especialistas en temas de interoperabilidad. Entonces tuvimos que buscar esos especialistas, ¿no? Los pocos que había en nuestro país, pero también especialistas de otros países que nos ayudaron, nos asesoraron en poder desarrollar e implementar esta plataforma de interoperabilidad, ¿no? Y los buenos resultados que ya se tenían en esa época, incluyendo, me acuerdo, 2003-2004, las ventanillas únicas de comercio exterior, que ya eran muy utilizadas en Estados Unidos, Europa, países de Asia como Singapur, líder en temas de competitividad. Entonces, creo que todo eso nos ha permitido avanzar, pero la comunicación en los diversos niveles ha sido importante, ¿no? Y el apoyo también de las máximas autoridades de las instituciones. Por eso cuando uno habla hoy en día de transformación digital, creo que temas importantes es el liderazgo, ¿no? Los líderes, los diversos funcionarios públicos, ¿no? Si tienen una buena cultura digital, saben de la importancia de su aplicación, de su uso en sus instituciones. Creo que proyectos de transformación digital, de mejora de procesos, de automatización, de simplificación administrativa, usando tecnologías digitales fluyen más rápidamente. Igual pasa en el sector privado, ¿no? Así que creo que con mucha persuasión, mucha comunicación, ¿no? Y poniendo ejemplos de casos exitosos, creo que hemos logrado avanzar en temas en estos diversos proyectos que hemos desarrollado. Y vuelvo a repetir, la pandemia ha hecho que todos estos proyectos que hemos desarrollado entre el 2004 al 2019, pues se masifiquen, ¿no? O sea, y realmente se demuestra que quienes hemos estado en estos diversos proyectos de gobierno digital, de gobierno electrónico, gobierno digital, en estos diversos proyectos de aplicación, de aprovechamiento de las tecnologías digitales. No solamente cuando uno habla de la gestión pública, uno se puede referir a los trabajos de oficina, sino también principalmente cómo las tecnologías digitales pueden ser aprovechadas en la agricultura, por ejemplo. Ahora que Perú ya está demostrando, ¿no?, un desarrollo agroindustrial muy importante y nuestras exportaciones en el sector agroindustrial lo están mostrando, y este es un trabajo pues que se ha venido liderando
con el Ministerio de Agricultura y sus diversas OPDs, ¿no? En coordinación con nuestras universidades y las facultades respectivas, ¿no? De ingeniería agrícola y similares o equivalentes. Entonces, pero claro, todos estos procesos nos han demorado pues cerca de 15, 16 años. Si hubiese habido una buena cultura digital por parte de nuestros gobernantes, ¿no? De los líderes en cada entidad pública, y también me refiero a gobernadores regionales, inclusive alcaldes, creo que estos procesos se hubiesen acortado más rápidamente. Y los Y resultados positivos los hubiésemos tenido mucho más antes. claro, definitivamente. ¿Y hubo algún momento crítico, César, donde tú pensaste que el proyecto no podría salir adelante? ¿Has sentido eso en algún momento en alguno de los proyectos que has liderado? Sí, de hecho que sí, ¿no? Entonces, bueno, empezando por la propia plataforma de interoperabilidad, ¿no? Creo que ha habido los proyectos los proyectos más difíciles, ¿no? Mm, Nosotros veníamos, en lo personal, veníamos del INEI, habíamos implementado el portal del Estado peruano, estamos desarrollando, también habíamos implementado el portal de servicios al ciudadano y empresas, que hoy día se, se ha implementado, se han unido las dos plataformas en lo que es go.p y, y sí, ¿no? En la plataforma de interoperabilidad, sobre todo que muchos funcionarios públicos, empezando por la propia PCM y algunas entidades que participaban en el proyecto, no creían que esto era factible poderlo implementar. Desarrollamos un proyecto piloto llamado Constitución de Empresas, que en realidad, de acuerdo al proyecto, habían, aparte de constitución de empresas en línea, justamente para mejorar la competitividad del país y apoyar a las micro y pequeñas empresas. Año 2006, segundo gobierno del expresidente García, habían otros servicios públicos que eran más fáciles, ¿no? Como eran antecedentes policiales, que solamente dependía de la Policía Nacional y del Banco de la Nación. Había el tema de antecedentes judiciales, que dependía del INPE, antecedentes penales, que dependía del Poder Judicial, eh, grados y títulos, ¿no? Que esa época dependía de la Asamblea Nacional de Rectores, hoy SUNEDU. Eran solamente dos entidades, pero lamentablemente todas estas entidades no tenían un buen nivel de sistematización, ¿no? Un buen nivel de desarrollo y sistema de información, no tenían sus bases de datos optimizadas, ¿no? En algunos casos todavía seguían trabajando en hojas en Excel. Pero creo que ahí a mí me, me quedé sorprendido la buena disposición de instituciones como el Colegio de Notarios de Lima, abogados ellos, pero muy entusiasmados con incorporar las tecnologías digitales en su gremio, ¿no? En los notarios, ¿no? Los notarios están muy entusiasmados en aplicar mejoras en sus aplicaciones, ¿no? Que se puedan optimizar y que tengan un impacto positivo, por ejemplo, en los emprendedores, para crear empresas, simplificar ese trámite que demoraba 15 a 30, 45 días. También una buena predisposición de SUNAT, de registros públicos, esa época también Ministerio de Trabajo, RENIEC, que es importante con el tema de la identidad de las personas y la identidad digital. Y bueno, y el liderazgo de PCM también muy importante, ¿no? En esa época el premier era Jorge del Castillo y el jefe de la oficina de Gobierno Electrónico e Informática, Enrique Saldívar. Creo que los otros se alinearon, el decano del Colegio de Notarios de Lima y un servicio que es bastante complejo, como es constituir una empresa, porque intervienen diversos actores que ya lo he mencionado, y un trámite que demoraba 15, 30 días, logramos al final implementar un servicio casi totalmente en línea y podíamos crear empresas hasta en 24 horas. Inclusive en el 2008 ganamos el premio de creatividad empresarial. Pero ha habido momentos en que este proyecto aparentemente no se podía llevar a cabo por cuestiones técnicas, en primer lugar, apoyo,
¿no? En los niveles intermedios, ¿ah? O sea, los jefes están alineados, apoyan el servicio, pero a veces los niveles intermedios no creían en este proyecto, no querían dar facilidades administrativas, presupuestales, técnicas. Y al final, por ejemplo, la plataforma interoperabilidad, ¿no? Costó 12,5 millones de soles y en 10 años ha generado ahorros por 900 millones de soles antes de la pandemia, al 2019. Y ayudó muchísimo durante la pandemia porque ayudó a integrar los diversos sistemas de gestión documental de los ministerios y OPDs, principalmente el Ejecutivo, y eso permitió seguir avanzando, ¿no? En la gestión pública durante la pandemia. Y después de la pandemia, entre el 2000 al 2020, de 2020 al 2024, generó otros 800 millones de soles de ahorros. Entonces, uno ahí puede apreciar que usando las tecnologías digitales eficientemente y basadas en las buenas prácticas internacionales, la mejora de procesos, la simplificación administrativa, la mejora de los servicios y la calidad de los servicios públicos, ¿no? Son muy significativos, son exponenciales. Y los ahorros, claro, son exponenciales. Eh, Creo que sí, después otros proyectos ha sido la propia IOF, la infraestructura oficial de firma electrónica, que también la gente, empezando por los responsables de entidades públicas, no creían en su aplicación, pero hay un trabajo con RENIET, en esa época la ONGI, la PCM, y ahí el apoyo también de las empresas de TI, como INDRE en este caso, que nos ayuda a implementar la infraestructura oficial de firma electrónica que ha dado lugar al uso hoy día ya masivo del DNI electrónico. Ya más de 500.000 servidores públicos firman digitalmente, así que eso ayuda bastante, pero sí, ha habido momentos, y por eso yo le llamo proyecto de desembarco en Normandía, ¿no? Sabes, al inicio hay mucha resistencia, ¿no? Mucha resistencia en querer apoyar el proyecto, en querer darle facilidades presupuestales, administrativas, ¿no? Y el tema de los acuerdos, mucho temor a firmar las actas de los acuerdos, firmar un oficio, un documento solicitando tal o cual requerimiento por parte de las entidades públicas, el no comprometerse demasiado con estos proyectos de avanzada, ¿no? Ha sido muy, muy fuerte. Por eso vuelvo a repetir a todos estos proyectos, IOF, Plataforma de Interoperabilidad, Cero Papel, la digitalización que hicimos en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que digitalizamos más del 90% de sus servicios entre el septiembre de 2020 y mayo de 2021, yo le llamo desembarco en Normandía. Hemos podido los proyectos quedar en el primero o segundo mes de su iniciación, porque eran proyectos muy disruptivos, pero bueno, gracias a Dios y a la sensibilización y al convencimiento que se ha tenido y también al apoyo de las autoridades en su época es que se permitió avanzar, ¿no? Y ahora creo que es más fácil, las condiciones están dadas, más fácil de poder seguir avanzando, en poder seguir aprovechando las tecnologías digitales y seguir mejorando la gestión pública. Todavía hay indicadores que tenemos que mejorar a nivel del Estado peruano y como país, ¿no? En temas de salud, en temas de educación y en temas de innovación, de productividad y competitividad. Wow, interesantes. Son proyectos súper grandes, ¿no? Y de gran también envergadura para todos los peruanos. Y César, ¿hay alguna parte que normalmente no se ve, no aparece en los casos de éxito, ¿no? Mirando hacia atrás, ¿qué errores crees que hubo que en ese momento hubieran podido mejorar las cosas? Bueno, algo que escuché alguna vez del ex premier Roberto Dañino, que fue justamente que trajo el tema de gobierno electrónico y sociedad de información a Perú, ¿no? Durante el 2002-2003. No se puede hacer modernización de la gestión pública del Estado solamente desapareciendo instituciones desapareciendo instituciones deficientes o fusionando otras entidades públicas, ¿no? O creando nuevas entidades. No se puede hacer mejora de la gestión pública solamente con leyes, con normas. Es importante incorporar las tecnologías digitales. Y creo que uno de los principales errores que se han cometido
Y vuelvo a repetir, en buena onda, es por falta de conocimiento principalmente y de creer en estos temas, ha sido saber aprovechar las tecnologías de la información y las comunicaciones, las TICs, en esa época hoy llamado tecnologías digitales, subestimar la gestión del cambio y cuán importante, por ejemplo, son las áreas de recursos humanos y los responsables de las áreas de recursos humanos en implementar toda una estrategia de gestión del cambio para que los servidores públicos y los funcionarios de cada entidad pública abracen las tecnologías digitales. Esto de la mano con las áreas de TI, ¿no? Eh, Vuelvo a repetir, creer que solamente con la normatividad bastaba, ¿no? Y también avanzar sin una comunicación interna. Creo que la comunicación. Sí, justo me estabas comentando que subestimamos a veces la gestión del cambio y que las áreas de recursos humanos son muy importantes. Sí, las áreas de recursos humanos ahora tienen un rol importante, por eso que en el año 2018 dimos diversas normas, principalmente el decreto legislativo 1412, que marca un hito importante en el inicio del desarrollo de gobierno digital en el Estado peruano. Y luego, en base a esa norma, bueno, hay 5 componentes ahí, lo que es identidad digital, interoperabilidad, seguridad digital, datos, la gestión de datos, que hoy es muy importante, el tema de inteligencia artificial, arquitectura digital, con una visión integral de las tecnologías de la información, de las tecnologías digitales integrados a lo que es el proceso de modernización de la gestión pública en cada entidad. Y dimos una norma creando los comités de gobierno y transformación digital en cada entidad pública, ¿no? Liderada por la máxima autoridad. ¿Quiénes participan ahí? El líder de gobierno y transformación digital, un funcionario de confianza de la máxima autoridad, el responsable del área de TI, el responsable de atención al ciudadano, el responsable de asesoría jurídica, el responsable de presupuesto y planificación, o quien haga sus veces, pero también está el responsable del área de recursos humanos, ¿no? Los responsables del área de recursos humanos son muy importantes en este proceso de sensibilización, de transformación digital en las empresas, ¿no? En este caso en las entidades públicas. Mira, todo lo que hemos hecho en tema de gobierno digital y sobre todo de transformación digital en el Estado peruano, ¿no? Bien puede ser tomado como buena base para las empresas, ¿no? Para las empresas peruanas, ¿no? Pienso que también igual toda empresa peruana debe tener un comité de transformación digital equivalente. El comité, con el caso de las entidades públicas, elaboran una planificación que se plasma en un documento llamado Plan de Gobierno y Transformación Digital. En el caso del sector privado podría llamarse el Plan de Transformación Digital, alineado a los planes estratégicos. En el caso de entidades, está alineado a su plan estratégico institucional, a sus planes operativos institucionales o multianuales. Igual, de forma similar, se puede hacer en el caso de las empresas peruanas, ¿no? Y donde el uso de las tecnologías digitales debe estar presente en todos los niveles de la organización. Así es como hemos trabajado en el Estado peruano. Creo que los resultados han sido muy positivos. Si uno dice, ¿y por qué no se ha avanzado más? Vuelvo a repetir, ¿no? Es muy importante una buena, aceptable cultura digital por parte de los líderes, ¿no? Cuando hay una buena cultura digital, esto se avanza rápidamente. He tenido la oportunidad en PCM que ha habido premieres que han tenido una buena cultura digital o muy interesadas en la aplicación de las tecnologías digitales en el Estado peruano, y se ha avanzado significativamente, ¿no? Por ejemplo, decretos legislativos que antes normalmente se demoran 2-3 meses, los sacábamos en una semana, para que tengan una idea, ¿no? O sea, cuando hay voluntad política, hay conocimiento, hay la certeza de que estos temas ayudan muchísimo, pues las cosas salen rápidamente. Resoluciones ministeriales también, que antes demoraban un mes, igual lo sacábamos en 3 días, 4 días. Poníamos a correr a las áreas de asesoría jurídica, OGPP y todo lo demás. Y no es, como vuelvo a repetir, no es nada del otro mundo, ¿no? Cuando uno
conoce bien los procedimientos administrativos, la normatividad vigente, y cumpliendo todos esos mecanismos, estos temas pueden avanzar rápidamente. Y si uno está convencido, los líderes de la importancia, de poner en valor la importancia del uso y aplicación de las tecnologías digitales, ¿no? Creo que esto puede fluir más rápidamente. El reto de acá hacia adelante, por ejemplo, para mí es trabajar fuertemente en estos temas con los gobiernos regionales y las municipalidades, ¿no? Provinciales y distritales. Ahora que va a haber un nuevo cambio de gestión, hay nuevas elecciones regionales y municipales en octubre. Las nuevas autoridades van a empezar a partir de enero del próximo año. Creo que es una buena oportunidad para que la transformación digital llegue con más fuerza en estos sectores del Estado, ¿no? Gobiernos regionales, gobiernos locales, hay buenísimas oportunidades. Por ejemplo, la transformación digital en las municipalidades o la nueva gestión municipal, todas, en forma estandarizada, yo diría que debe tener el enfoque de ciudades inteligentes. Ya hay 4 normas ISO que hemos aprobado relacionado con el desarrollo de ciudades inteligentes, lo que es la planificación, indicadores, y creo que esto debe insertarse en los diversos planes de desarrollo urbano de las municipalidades, y el impacto directo en la población, llamado vecinos, creo que va a ser muy importante. Lo bueno que recursos tenemos, una adecuada distribución del tema presupuestal, y el análisis costo-beneficio, no solamente para las entidades, para el Estado, sino para el país. El análisis costo-beneficio, como ya lo hemos demostrado, va a ser muy rentable. Y César, si pudieras volver, digamos, al inicio de alguno de los proyectos de altos impactos que has liderado, ¿qué harías distinto desde el primer día? Creo que yo diría un poco ser más, reforzar más el tema de comunicación, ¿no? Eso creo que ha sido un tema importante. A veces con nuestros equipos, nuestros diversos equipos que hemos desarrollado estos proyectos, siempre decíamos que éramos los incomprendidos, ¿no? Éramos cristianos en época de los romanos, decíamos nosotros, pero creo que eso también partía por ser más agresivos en el tema comunicacional, y que estos proyectos, ¿no? Sí, realmente eran útiles para el Estado y para el país, ¿no? Creo que reforzar más el tema comunicacional, y creo que hoy en día ya a estas alturas, dado los avances de la tecnología, y también del otro lado, de los funcionarios y los servidores que no son TI y de otros stakeholders, creo que ya hay una mayor cultura digital. Sí, eso también hay que valorar. Hemos avanzado significativamente en estos últimos años. Pero sí, reforzar más la comunicación, ¿no? La comunicación en todos los niveles. Y es distinto una comunicación hacia los altos funcionarios del Estado y una comunicación hacia los niveles intermedios y operativos, ¿no? Yo sé que en ambos lados, por ejemplo, y generar confianza, ¿no? En la Política Nacional de Transformación Digital hay un objetivo que se llama confianza digital. Hay que generar confianza en los ciudadanos que utilizan los servicios digitales, ¿no? Las entidades públicas, por ejemplo, el tema de seguridad digital viene trabajando también desde el año 2004, ya son 22 años de seguridad digital. Creo que hay avances muy importantes y significativos, pero también hay que generar confianza en las altas autoridades, en nuestros jefes, de que estos proyectos sí son buenos, sirven a las entidades públicas y, como digo, sobre todo sirve al país. Entonces, generar confianza en los temas tecnológicos. Por ejemplo, así como en el 2004, 2005, 2006, hablar de temas de interoperabilidad, los proyectos de interoperabilidad. Mire, inclusive hasta pronunciar la palabra interoperabilidad les era difícil a muchos funcionarios públicos, ¿no? Ahora, por ejemplo, yo veo con beneplácito, inclusive desde antes de la pandemia, congresistas hablando de proyectos de interoperabilidad, del dinero electrónico, ¿no? Hoy día de la inteligencia artificial me parece eso espectacular, ¿no? Pero claro, hay que planificarlo y desarrollarlo más sistemáticamente, alineado pues a los objetivos nacionales, ¿no? Pero eso, ¿qué significa? Significa pues generar también por parte de la gente de TI más confianza digital en estos proyectos, ¿no?
Y como vuelvo a repetir, nosotros como país, pues lo que queremos no es ser competencia de los países más avanzados, sino simplemente aprovechar estas tecnologías digitales, ¿no? Y en aras de nuestro desarrollo económico y social, ¿no? Y potenciar, pues, temas como la agricultura, el turismo, ¿no? El tema de la industria forestal, por ejemplo, que está muy incipiente, la industria ganadera, que también hay un potencial enorme, ¿no? Y en las diversas regiones del país y el tema de las startups y todo lo demás, creo que hay mucho camino por recorrer, pero por parte de los líderes, bueno, hay que crearles esta confianza. Yo le llamo, igual como ya está en la política de transformación digital, confianza digital, eh, hacerles comprender que estas tecnologías sí son útiles para el país. Hoy en día, por ejemplo, la inteligencia artificial. Yo veo con beneplácito que ya muchos emprendedores peruanos, había toda una leyendas urbanas, ¿no? Respecto a la inteligencia artificial, que va a reemplazar a los empleados en una empresa, en el Estado, en una entidad pública. Al contrario, hoy en día la inteligencia artificial hay diversas aplicaciones, empezando por las herramientas de IA generativas, llámese Copilot, Gemini, ChatGPT, Flow, etcétera, están ayudando muchísimo, por ejemplo, a la gestión pública, ¿no? Solamente con el cero papel, ya hay 500 entidades que lo vienen utilizando. La administración pública, principalmente en el Ejecutivo, ha mejorado su proceso, su velocidad, un cerca del 200%. En el peor de los casos, 200%. Los documentos fluyen más rápidamente. Enviarle un documento de un ministerio a otro antes demoraba 3, 4 o un día de trasladar el documento o más. Ahora el documento se traslada electrónicamente en menos de 6 segundos. Igual con algunas municipalidades, gobiernos regionales que están conectados a la plataforma de interoperabilidad. 6 segundos. El caso de instituciones fuera de Lima demoraba 3 días a 5 días, imagínate, ¿no? Entonces ahora la inteligencia artificial también en la gestión de documentos, en las respuestas, en la elaboración de informes, a mejorar también el análisis de diversos proyectos y todo, están ahorrando tiempos y costos significativamente. En el sector privado ya los emprendedores, como los emprendedores de Gamarra, están utilizando la inteligencia artificial en sus diversos procesos, ¿no? Productivos. Entonces, en el marketing digital, en las ventas y todo lo demás, y creo que eso es importante. Y hay, por ejemplo, un potencial enorme todavía por desarrollar. Recordar que en Perú hay cerca de 2.900.000 empresas, pero sin embargo, según indicadores de OCDE, menos del 2% tienen los niveles, del 2% tienen los niveles de digitalización adecuados. Entonces, sí, nosotros podemos decir que en Perú, pues, casi el 100% de la población tiene teléfonos móviles, se comunica, pero generalmente, si ustedes revisan las estadísticas del INEI, más del 80% del uso de los teléfonos móviles son utilizados para dos actividades principales. Uno es la comunicación, utilizamos mucho el WhatsApp, ¿no? Para comunicarnos, el teléfono para comunicarnos, y la otra aplicación es el entretenimiento. Utilizamos mucho las redes sociales, ¿no? Ahora principalmente el uso del TikTok, ¿no? Y el Facebook. Claro, sin dejar de lado las otras plataformas, llámese LinkedIn, YouTube, ¿no? Instagram, pero para temas productivos, de competitividad, de mejorar nuestras empresas, nuestros negocios, ahí todavía falta mucho por trabajar. Y eso va por el lado de la capacitación y el papel importante de nuestras universidades, ¿no? Públicas y privadas, nuestros institutos tecnológicos. Entonces ahora como hablamos, como el 2004-2005 había mucho temor cuando hablamos de interoperabilidad, de firmas y certificados digitales, de los pagos digitales también, ¿no? Hoy día, pues, es importante seguir avanzando, por ejemplo, en el uso de blockchain para la trazabilidad de servicios públicos, pero también en el sector privado, la trazabilidad de productos que vendan las diversas empresas, ¿no? Y eso también genera más confianza. La nueva generación de confianza utilizando blockchain. Seguir utilizando la inteligencia artificial nos va a ayudar muchísimo en diversos proyectos, tanto en entidades públicas, ¿no? Y acá hay un tema importante. Las tecnologías de por sí, todas las tecnologías, ¿no? Yo pienso que siempre han nacido con buena intención, incluyendo por los autos, los buses, por ejemplo.
¿Qué culpa tiene yo siempre digo, qué culpa tiene una Custer eh, eh, que puede ocasionar un accidente de tránsito fatal? ¿Es culpa acaso de la Custer, de esa unidad de transporte? No, es el usuario quien hace mal uso de esa tecnología. Igual pasa con las tecnologías digitales, ¿no? Miren, a veces se dice que las tecnologías digitales son muy frías, ¿no? Son muy pragmáticas. Y yo digo, es totalmente falso. Miremos a nuestro alrededor. Todos tenemos teléfonos móviles, tecnologías digitales. Es lo que está más cerca de nosotros. Hasta dormimos con el teléfono móvil, ¿no? Dormimos, a veces algunos duermen con mascotas, duermen con la mascota y con un teléfono móvil. Fíjense que las tecnologías digitales son las más sensibles, son las más empáticas. ¿Qué no tiene un Smart TV hoy en día en casa? Son las más empáticas, las que están siempre con nosotros. Salimos de casa, nos podemos olvidar la llave, pero si nos olvidamos el teléfono móvil, somos capaces de regresar, ¿no? Nos bajamos de la combi, del colectivo y regresamos. Entonces, el tema es orientar. En inteligencia artificial hay que orientar su uso a un papel muy importante de los maestros en las escuelas. Ahí el rol del Ministerio de Educación es importante, orientar el uso de las diversas herramientas de inteligencia artificial, así como de las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Igual en las universidades, ¿no? Y sacarles provecho, que es lo más importante, ¿no? Hay que sacarles un provecho, un beneficio de nosotros y del país. El otro tema de avanzada, por ejemplo, es el tema de la robótica. Pienso que la robótica también es bueno aprovecharlo en nuestro país, ¿no? Yo pienso, vuelvo a repetir, está al alcance de todos y seguir trabajando para que no nos agarre desprevenido como en otros tipos de tecnología, ¿no? Que ya ha pasado a nuestro país y nos pongamos a pensar recién si es beneficioso o no para el país, llámese firmas digitales. Por ejemplo, es el tema de las tecnologías cuánticas, ¿no? Que ya nosotros en la Secretaría en el 2024 empezamos a investigar papers, tesis respecto a, por ejemplo, respecto a inteligencia artificial. Desde el año 98 ya habían algunas tesis en tema de inteligencia artificial, a la fecha, del 2024, habían cerca de 1.600 investigaciones. En temas de robótica habían cerca de 700 investigaciones. En temas de robótica, ahí, por ejemplo, hay ahora entidades, institutos de capacitación como Senati y TechSoup que enseñan cursos de robótica industrial. Están las facultades de mecatrónica de diversas entidades, de diversas universidades, como la UNI y San Marcos y otras universidades, ¿no? Que están enseñando mecatrónica, la UPC también ahí, y otras universidades particulares, ¿no? Y eso es importante. Entonces, la aplicación de la robótica hay también un camino mucho por recorrer y por aprovechar. Y también el tema de la computación cuántica, cuando vimos cuántas investigaciones, papers habían a la fecha, cero papers. Por eso creamos un grupo de trabajo de computación cuántica. Y la idea es ir preparándonos en estas tecnologías que ya se ven resultados, ¿no? En el tema de ciberseguridad, en aplicación de genética, en diversos temas biológicos. Así que ahí hay un potencial enorme y eso le compete a nuestras universidades, ¿no? Como un camino, una hoja de ruta natural a recorrer en el tema de I+D+I, ¿no? Investigación, desarrollo e innovación. En el tema de computación cuántica, la investigación le compete a nuestras universidades. Y viendo otras tecnologías también emergentes que podemos aprovechar, las energías alternativas, por ejemplo, como la energía solar, la energía eólica, también hay un potencial enorme en nuestro país. Y en el tema del desarrollo urbano también me preocupa mucho el desarrollo de nuestras ciudades al interior del país en forma ordenada, planificada, sistematizada. El tema de Smart City puede ayudar muchísimo. Para empezar, mejorar las redes de agua potable, las redes de alcantarillado, el tratamiento de las aguas servidas, todo eso. Hoy día hay tecnología totalmente disponible, ¿no? Y proyectos que se puedan realizar. El tema del tratamiento de residuos sólidos, ¿no? Entonces, la economía circular, ahí hay un trabajo muy importante donde las tecnologías digitales pueden aportar muchísimo y hay oportunidades para el sector privado, ¿no? En todos los niveles, las grandes, las medianas y las micro y pequeñas empresas. Un reto que en lo personal traté de impulsar desde la Secretaría de la Presidencia del Consejo de Ministros, fíjense,
Perú, a partir del año 2015, decidió ser un país OCDE. Perú pertenece a la Alianza del Pacífico, está Chile, está Colombia, está México y está nuestro país. Los 3 países pertenecen a OCDE. ¿Y sabes qué? Los 3 países tienen empresas unicornio. Una empresa unicornio es una micro y pequeña empresa, una startup, que formado generalmente por 3 a 5 personas, generalmente jóvenes emprendedores, pero que también en el lapso de 4 a 5 o 6 años se logran valorizar en más de $1.000 millones. Revisen las estadísticas, los indicadores. Chile tiene 2 empresas unicornio, Colombia también tiene 2, México tiene un poco más de 8 empresas unicornio, Perú con 34 millones de personas, que nos jactamos de tener una diversidad de flora y fauna, ¿no? Un mar muy rico, ¿no? en especies biológicas, hidrobiológicas y todo lo demás, no tenemos ni una empresa unicornio. Entonces uno dice, ¿esta es responsabilidad de quién? ¿No? Y detrás de una empresa unicornio está toda una corriente de desarrollo empresarial a nivel de MIPES, ¿no? Entonces, nosotros, pues, el primer responsable es el Estado, ¿no? A través de sus entidades públicas respectivas, de motivar un mayor desarrollo de startups y de innovación, sobre todo el tema de innovación. Yo pienso que ese también es uno de los temas que hemos trabajado en los últimos años, y yo sí veo a entidades públicas hoy día muy movidas en el tema de innovación y también en el sector privado. En los indicadores de innovación internacionales estamos bajos, hay que mejorar. Yo pienso que los resultados de este año van a marcar esa mejora en estos temas, pero este es un trabajo sostenido en el tiempo. Y nada, o sea que hay buenísimas oportunidades en el aprovechamiento de las tecnologías digitales en este marco llamado transformación digital. Y muchas veces dicen, hasta a veces también hay que tener claro los conceptos de qué es transformación digital, qué es inteligencia artificial, ¿no? Transformación digital es aplicación de las tecnologías digitales en toda la organización, absolutamente en todas, desde la alta dirección hasta los niveles operativos. Y esto debe plasmarse en los documentos de planificación, en los documentos operativos, todo. La digitalización en todos los niveles. Por eso se llama lo digital por defecto. Habrá algunos casos en que no es necesario utilizar tecnología digital, no se utiliza, pero siempre hay que ir con ese concepto de partida. Y el tema de la inteligencia artificial, recuerden que la inteligencia artificial no es una tecnología nueva, tiene más de 80 años, nació con Alan Turing en 1946, un incomprendido Alan Turing, matemático y químico, incomprendido Alan Turing, y Alan Turing fue programador. La inteligencia artificial hay que entender que es un software, es como el software tan igual como el Google, como el Waze, como el Office, que sí tiene una aplicación muy importante y estratégica, sí, está ayudando a dar saltos exponenciales, no solamente a nivel del Estado, sino en empresas, ¿no? Y que está requiriendo de mucha cantidad de datos, y por eso hoy están de moda los data centers a nivel mundial y todos los temas relacionados con los data centers, ¿no? Se necesitan más chips y hay escasez de chips, de memoria, se necesita más energía, que los data centers generan mucho calor, necesitan muchos sistemas de refrigeración. Todo eso, bueno, hay que convertirlo en temas positivos, ¿no? Perú tiene buenas condiciones para que acá en nuestro país se sigan desarrollando centros de datos, ¿no? Hay que seguir mejorando la conectividad, 5G, seguir trabajando en 6G, esto a cargo de nuestras universidades. También son buenísimas oportunidades y que va a ayudar a nuestras empresas también a seguir mejorando su productividad, su competitividad en el ámbito de su actividad, ¿no? Empresarial. Agricultura, comercio, transporte, logística, minería, el tema ganadero, el tema forestal, ¿no? En el tema turístico, ¿no? En la explotación racional de nuestros recursos hidrobiológicos, tenemos más de 2.000 kilómetros de mar, 200 millas, o sea, y con el puerto de Chancay y otros puertos que se están mejorando, y los aeropuertos que también con mucha tecnología tenemos. Tú sabes que el aeropuerto Jorge Chávez está también, el nuevo aeropuerto Jorge Chávez, también sus diversos componentes, ¿no? Implementaciones, está puesto en el plan de gobierno y transformación digital de Corpa, año 2018-2019. ¿Sabes? No es una planificación, pues, que se
desarrolló a partir del año 2000, 2001, no. Forma parte de proyectos de transformación digital del Estado peruano, ¿no? Y Corpac, que pertenece al sector de trabajo en el ámbito de FONAFE y que coordina con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Entonces, en el Estado se debe afianzar el trabajo en equipo, el trabajo multidisciplinario y teniendo presente lo digital por defecto en todos sus niveles y todos sus sectores. Y se debe priorizar, ¿no? Yo pienso que sí, siempre los temas, los sectores prioritarios, que hay también, ¿no? Yo digo una falta de cultura digital, entre otras cosas, ¿no? Y ese reto de la gestión pública peruana, digo, ¿por qué no seguimos mejorando el sector de educación? ¿No? Poniéndoles internet, buenos laboratorios de computadora, herramientas de kit de robótica y otras, fortaleciendo también la labor de los docentes con buenas herramientas, empezando por buenas lactos y todo lo demás. Y en el sector salud, ¿no? O sea, mejorando el acceso a internet. ¿Cómo queremos implementar historia clínica electrónica cuando los establecimientos de salud de primer nivel o no tienen internet o tienen 5 megas, 10, 20 megas de internet y con eso no pueden hacer nada, ¿no? La historia clínica electrónica no puede funcionar, la receta electrónica y todo lo demás. Los médicos, los obstetricios no pueden realizar una buena gestión, un buen diagnóstico. Los equipos médicos hoy día tienen que ser todos digitales, tener buenas computadoras y 7 o equivalente con 16 gigas de RAM. Se debe estandarizar ahí el uso de las tecnologías. Son temas que caen de maduro. Si no tenemos herramientas, no podemos hacer transformación digital, competitividad, productividad solamente con PPTs, ¿no? Hay que aterrizar, llevarlo a la práctica, trabajar en equipo. Y para quienes lideran este tipo de proyectos, no tener miedo, ¿no? Bueno, mucho se aplica a la metodología del PMI y hay un capítulo llamado riesgos. Hay que asumir riesgos. Cuando uno conoce la tecnología, conoce la normatividad vigente, conoce los procedimientos, trabaja en equipo, hay buena comunicación, uno tiene claro los resultados que quiere obtener, en qué tiempo y con qué recursos, los riesgos se minimizan, se vuelven residuales, se vuelven mínimos, ¿no? Y el proyecto avanza pues rápidamente, racionalmente y se tienen resultados, buenos resultados y de alto impacto. Y comprender, bueno, que al menos quienes trabajan en el Estado, pero también en el sector privado no estamos solos, ¿no? Hay buenas prácticas, hay instituciones que ya han avanzado, hay mucha cooperación internacional, hay organismos internacionales y que nada, debemos seguir trabajando todos hacia objetivos nacionales y donde todos, de una u otra manera, todos vamos a ser como ya venimos siendo beneficiados, ¿no? César, cuando te escucho veo que wow, hay un montón de oportunidades en todo lo que es transformación digital, innovación, inteligencia artificial. Se abre un abanico de posibilidades para todos, ¿no? ¿Qué capacidades crees que necesita desarrollar un profesional que quiera ya liderar este tipo de proyectos? ¿Cuáles serían las principales? Bueno, dice la transformación digital, uno de mis referentes y que lo hemos aplicado en el Estado ha sido David Rogers. Lo pueden revisar en la literatura en internet. David Rogers, en temas de transformación digital. La transformación digital es una teoría de la nueva administración moderna que ayuda a las empresas que nacieron en el mundo analógico a adaptarse, a ser resilientes y en adaptación, este proceso de adaptación y ser resilientes, seguir siendo competitivos en el mundo digital. Mira, seguir siendo competitivos en el mundo digital. Y eso parte por tener que entrenarse, capacitarse en los nuevos conceptos de las tecnologías digitales y también capacitarse y manejar. O sea, no solamente es ver cómo funciona un arma o cómo funciona un equipo, un software, sino hay que utilizarlo. Yo siempre digo, si no lo vives, no lo cuentes. Entonces yo pienso que todos los profesionales, para empezar en buena onda, los profesionales de derecho, de la administración, de economía, ¿no? Los profesionales de la salud, de la educación, que es muy importante, todos, primeramente, llevar cursos, capacitarse en cursos de herramientas digitales, de tecnologías digitales, temas de transformación digital, llevar cursos de especialización, maestrías, etcétera, diplomados. Eso es importante, la capacitación. La educación siempre por delante, es un tema, miren, primero la teoría, tener claro los conceptos, luego la práctica y luego el desarrollo de la aplicación.
Entonces, la capacitación, y hay un reto importante para las universidades, ¿no? Tienen que actualizar su malla curricular, ¿no? Ahí el reto, ¿quiénes son los líderes de las universidades? Se lo digo buena onda, son los rectores y los vicerrectores, ¿ya? Y debajo de ellos están los decanos. Entonces, se debe ser más agresivo, y se lo digo buena onda, para nuestras universidades peruanas en su transformación digital. Tienen que actualizar toda la currícula. Ya hemos visto algunas universidades públicas y privadas, caso de la UNI, San Marcos, ¿no? Y otras universidades nacionales que están actualizando sus currículas. Hay que apoyar a nuestras universidades del interior del país también. Las universidades privadas también se están actualizando, pero creo que ese proceso hay que acelerarlo mucho más, ¿no? Facultades, por ejemplo, economía. Hoy se habla de la economía digital. Los fundamentos de la economía tradicional ya han sido trastocados, necesitan ser actualizados, reinventados. Acá en Perú, miren, en el año 2017, que era un proyecto del año 2004, con el proyecto de organización del Estado, el proyecto de gobierno electrónico, estaba la plataforma interoperable, estaba las firmas digitales, la IOF, y estaba los medios de pago virtual, pero no podíamos hacer medio de pago virtual, o sea, pagos en línea, porque ya en el mundo Visa ya podías pagar diversos productos a través de páginas web con Visa en el año 2003-2004, pero acá no teníamos al Banco de la Nación, pues, debidamente actualizado con esa tecnología. Todavía usaba mainframes, usaba todavía sistemas bancarios en DOS o en modo texto, y también la cultura organizacional del Banco de la Nación había que actualizarla y mejorarla. Bueno, todo ese proyecto se hizo, y en el 2017 lanzamos Págalo.p. Págalo.p. Y también el año anterior la banca privada a través de Asban lanzó BIN, la primera billetera electrónica, ¿no? en Perú, ¿no? Su uso fue muy poco al inicio, era natural, mira, falta de cultura digital, no solamente en el Estado, en las empresas, sino también en la población, ¿no? Pero y un poco para apoyar ese sentido, y nosotros también para mejorar lanzamos Págalo.p. Actualmente, a la fecha, el Banco de la Nación registra más transacciones, más del 60-70% de transacciones que tiene el banco respecto a servicios que brinda es a través de Págalo.p, y solamente el 40% de transacciones que se realizan en ventanillas físicas, en toda su red de agencias. ¿Te das cuenta? ¿No? Entonces, uno puede decir, oye, estuvimos en el lado correcto. Y sobre todo, vuelvo a repetir, la pandemia ha permitido avanzar rápidamente en estos temas. Mira, Yape y Plin. BIN, que se lanzó en 2017, tuvo que haber una pandemia, ahora todo el mundo yapea, plinea hasta por menos de un sol. Sí. Cuando hicimos nosotros este proyecto de Págalo.p, cuando abrazamos BIN en el 2018, decía, oye, ¿por qué gastan dinero en el Estado haciendo tonterías? ¿No te crees que la gente va a pagar con un teléfono móvil, utilizando un teléfono móvil? Mira, 2018-2019. ¿Usted cree que se van a pagar entre teléfonos móviles las personas? No. Yo le digo, pero si esto funciona en otros países, funciona en África. Porque no, es que nuestra realidad es distinta. Acá ese proyecto no tiene sentido, es un fracaso, pierden el tiempo. Miren, como vino la pandemia, ahora todo el mundo ya plinea. Págalo.p realiza más del 60% de transacciones del Banco de la Nación. Y hay todavía, están entrando más billeteras digitales. El rol del Banco Central de Reserva también con su billetera digital y su plataforma de compensación importante. Entonces, los fundamentos de la economía tienen que actualizarse. ¿Y dónde se forman estos profesionales que tienen que tener esta cultura digital, que tienen que tener estos conceptos de transformación digital y cómo aplicarlo en los diversos sectores productivos y sociales de nuestro país? En las universidades, en nuestros institutos tecnológicos, públicos y privados. Entonces, la labor importante en educación es clave. Y también se debe orientar. Yo, bueno, no es que sea ingeniero, pero veo las buenas prácticas en China. Mira, China, ahora que está de moda China, y que también es uno de los países importantes que nos ha ayudado en los últimos años en nuestro desarrollo del gobierno digital y de transformación digital al lado de otros países que ya lo he mencionado. Entonces, que China, que ahora están también liderando diversas tecnologías, incluyendo la inteligencia artificial, cada año sacan 1,5 millones de ingenieros. Estados Unidos está sacando a 300,000 ingenieros al año.
¿no? La Unión Europea va por ahí, ¿no? Todos los países en conjunto están sacando cerca de 400.000 a 500.000 ingenieros. Acá en Perú creo que estamos en algo de 15.000, 18.000 ingenieros. Yo lo digo en buena onda. Si queremos seguir avanzando, bueno, miren ustedes quiénes son, qué formación, qué perfil tienen estos jóvenes emprendedores de startups que se han convertido en empresas unicornios. Todos. Si ustedes empiezan a analizar con nombre y apellido su trayectoria personal, académica, profesional, todos tienen una alta cultura digital. Siempre están presentes uno o dos de los socios, son ingenieros, son técnicos, algo relacionado con tecnologías digitales. Revisen. Uber, Waze, Airbnb, ¿no? El mismo Facebook, mira, Mark Zuckerberg fue programador, ¿no? Entonces, yo pienso que está bien, hay que también orientar a los jóvenes hacia las carreras de ingeniería, ¿ya? De acá hacia adelante, a las carreras de ingeniería. Orientar a los jóvenes que están saliendo de las escuelas, los colegios, orientarlos a las carreras de ingeniería. No es por nada, necesitamos más ingenieros, en todos los sectores, pero jóvenes ingenieros con una alta cultura digital. Empezando pues por ingenieros de software, de sistemas, ¿no? De mecatrónica. Necesitamos esos tipos de ingenieros, pero las otras ingeniería química, mecánica, ingeniería civil, arquitectura, ahora ahí está BIM, la tecnología BIM, esta metodología BIM que permite hacer construcciones más rápidamente y de calidad. Entonces necesitamos orientar a nuestros jóvenes hacia carreras de ingeniería. Qué interesantes esos todos los que nos comentas. Nos podríamos quedar aquí bastante tiempo conversando porque hay bastante información sobre el tema. Bueno, el tiempo nos queda corto. Y solo quería hacerte una última pregunta antes de culminar este capítulo. ¿Qué consejo le darías a tus futuros colegas, a los que quieren o se visualizan en liderar también proyectos en el estado de transformación digital? Bueno, como lo dije al inicio, ¿no? El Estado por el Estado no tiene sentido, las tecnologías por las tecnologías tampoco tiene sentido. Es el Estado utilizando tecnologías digitales y también en el caso de las empresas utilizando tecnologías digitales, siempre pensando en los ciudadanos, ¿no? En el caso del Estado, siempre pensando en los ciudadanos, sobre las empresas en los clientes. Y cuando uno dice pensando en los ciudadanos, ¿cuáles son sus necesidades? ¿Cuáles son sus requerimientos? Y esto es algo dinámico en el tiempo. Entonces eso es lo primero, ¿no? Entender cuáles son los problemas, los requerimientos, las necesidades de los ciudadanos, de los clientes. Y solucionar ese problema. Y para solucionar ese problema, pues, tenemos que seguir desarrollando nuestras habilidades, ¿no? Un pensamiento sistémico, el tema de la planificación es importante. Hoy ya que hablamos de inteligencia artificial y seguramente más adelante computación cuántica y otras tecnologías que irán apareciendo, de hecho que sí, el tema de la ética en las tecnologías, es muy importante hoy en día, todos los profesionales, la gestión de datos y el liderazgo colaborativo, ¿no? Creo que el liderazgo también es importante, un liderazgo con una alta cultura digital, lo vuelvo a repetir, ¿no? Eso permite, yo digo, pues, permite reducir el temor, el miedo a desarrollar estos proyectos de avanzada y lo que se traduce en reducir riesgos, ¿no? Y la oportunidad que tiene nuestro país, ¿no? De consolidar un Estado siempre moderno, al servicio de los ciudadanos, un Estado digital, interoperable, confiable, ¿no? Y que atiende la necesidad de los ciudadanos en forma oportuna en todas las regiones del país, incluyendo nuestros compatriotas que viven en zonas de frontera, donde hoy día el Internet satelital de baja órbita, por ejemplo, está totalmente accesible, asequible y que está demostrando ser muy útil, ¿no? Con acceso a Internet y a través de Internet a servicios públicos, incluyendo telemedicina, educación, y también para los emprendedores, ¿no? de esas zonas. O sea, hay que trabajar fuertemente en esos temas, ¿no? El Perú tiene una oportunidad única, pasar de proyectos aislados a una visión de Estado
digital, integrado, ¿no? Con una fuerte atención oportuna hacia los ciudadanos y, liderar estos cambios pues significa un continuo aprendizaje, significa un continuo estar conectados con las tecnologías y también seguir viendo cómo mejoramos las políticas públicas, ¿no? Seguir mejorando el tema de la planificación y el mejor aprovechamiento de nuestros recursos, de los recursos que tiene el Estado. Entonces creo que esa es la idea fuerza. También transformar el Estado es una tarea colectiva, la participación de los stakeholders, la academia, el sector privado, las organizaciones civiles, la comunicación permanente entre ellos es importante. Ya no solamente es un tema que empieza con software, sino con visión, confianza y compromiso. Las tecnologías solo ayudan muchísimo a acelerar estos procesos y hacer que las personas pues decidan transformarse y decidan pues avanzar, ¿no? No solamente en beneficio personal, y vuelvo a repetir, no solamente personal, sino de sus familias, sino también en beneficio del país, ¿no? Oportunidades hacia adelante hay para todos, aprovechando eficientemente las tecnologías digitales al lado de otros tipos de tecnologías que nuestro país ya se viene desarrollando. Perfecto, César. No solo nos has mostrado los resultados que han habido, ¿no? Tanto en el sector público, en el privado, en el que has trabajado, sino también nos has compartido los desafíos, los retos que has enfrentado, las decisiones y los aprendizajes, ¿no? Que hay detrás de transformar todas las instituciones del Estado. Este episodio, a los que nos oyen, nos deja una idea clara de que la transformación digital no solo empieza por la tecnología, ¿no? Empieza por la visión, por las personas, las áreas de recursos humanos, como los comentabas, y finalmente la ejecución. Gracias, César, por acompañarnos en este episodio de Ingenia Talks, que quedó para mí corto, hay mucho de qué hablar, y nos vemos en un próximo episodio. Muchas gracias. Gracias, Fiorella. Gracias, Ingenia. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.